Muy buenas tardes a todas y todos y cada uno de ustedes y a quienes nos ven por las redes sociales, siendo las 12 horas con 22 minutos del viernes 23 de enero del 2026. Damos inicio a la 11ª sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos y Juventudes. Aprovecho para agradecer a quienes hoy nos acompañan en esta sesión, por supuesto nuestros concejales integrantes, nuestra concejala Diana Vargas, concejala Ana Laura Nolasco, el concejal Manuel, y también tenemos aquí presentes a maestros de CECATI, directivos administrativos, y también nos acompañan integrantes de mesas directivas de Jardín de Niños. Solicito a la concejala secretaria pasar lista de asistencia y comprobación de quórum legal. Por favor, secretaria. Con gusto, presidente. Buenas tardes a todas, a todos. Procedo a hacer el pase de lista. Concejal Manuel Saldaña Hernández. Presente. Concejal Jaime Blas Hernández. Presente. La de la voz, concejal Ana Laura Nolasco Esquivel. Presente. Presidente, estamos presentes. Los 3 concejales. Hay quórum para sesiones. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente. Por favor, le solicito de lectura al orden del día. Por instrucciones de la presidencia, se procederá a dar lectura al orden del día. Número 1, lista de asistencia y en su caso declaración del quórum legal. Número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 3, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la 10ª sesión de la Comisión de Derechos, 11ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Juventudes de Azcapotzalco. Número 5, ponencia a cargo de la Comisión de Derechos Humanos de Azcapotzalco con el tema acoso escolar. Número 6, participación de las y los concejales e invitados especiales. Número 7, asuntos generales. Y número 8, clausura de la sesión. Muchas gracias, secretaria. Integrantes de la comisión, está a su consideración el orden del día. Concejala secretaria, pregunte por favor si es de aprobarse. Está a su consideración el orden del día. Quienes estén a favor, van a manifestarlo levantando la mano. Sí, buenas tardes. Sí, quisiera proponer, presidente, que el punto número 5 del orden del día, ponencia a cargo de la Comisión de Derechos Humanos de Azcapotzalco, con el tema acoso escolar, pudiera trasladarse al final de la sesión, ya que se me había complicado proponerlo porque el área de comunicación social no le es posible con los asuntos que tiene pendientes extenderse mucho en esta sesión. Lo propongo, no sé qué piensan ustedes. Bueno, en este caso, si quisiera saber pues, cuál es el horario que tienen o si usted tiene conocimiento de los horarios que manejan las personas servidoras públicas. Las personas servidoras que encargadas del área de medios. No, en este caso no procedo, simplemente se me pidió proponerlo en horas, pero sí que a la consideración de la comisión. Permítame. Únicamente hacer mención que se solicita previamente la disposición de medios. No se pide cuánto tiempo se requiera por sesión. Entonces, sí, hemos visto que también a través de redes, los cursos que son impartidos desde esta comisión, pues son de utilidad no únicamente para quienes estamos presentes, sino también para la ciudadanía que puede tener la oportunidad de ver los cursos vía remota. Entonces yo sí solicitaría más bien que sí sea transmitido el curso, no sé si les parece bien.
bien, pues en todo caso, pues solamente pensar si se pudiera hacer los puntos esenciales lo más rápido posible y bueno, pues retirar esta propuesta. Creo que sí. Entonces seríamos expeditos. ¿Te parece? Muy bien, muchas gracias. Continuamos, por favor, con el siguiente punto de orden del día. No sería entonces votar el orden del día. ¿Quién está a favor? Levantamos la mano. Si vas a levantar la mano, ¿quién está a favor? Ok. El siguiente punto es la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la 10ª sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos y Juventudes. Muchas gracias. Por favor, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Para recabar la votación para dispensar la lectura del acta aprobada, les pido por favor que al escuchar su nombre expresen el sentido de su voto. Concejal Jaime Blas Hernández. A favor. Concejal Manuel Saldaña Hernández. A favor. La de la voz, concejal Ana Laura Nolasco Esquivel. A favor. Presidente, queda dispensada la lectura del acta y aprobada la misma en un solo acto. Gracias, concejala. Secretaria, ahora por favor dé cuenta con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación del proyecto de calendario anual 2026 de sesiones del Pleno de la Comisión de Derechos Humanos y Juventudes. Muchas gracias. Quiero comentarles que el siguiente calendario es propuesta de las reuniones ordinarias que tendremos por reglamento en la comisión. Por eso se pueden sumar las reuniones extraordinarias y las mesas de trabajo que se propongan. Le solicitaría al licenciado Sergio que funja como enlace técnico en esta ocasión de la sesión para dar lectura al calendario. Por favor, secretario. Gracias, buenas tardes. Me permito dar lectura al calendario propuesto por la comisión. Viernes 23 de enero de este año sería la 11ª sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos y Juventudes. El día viernes 20 de febrero del mismo año sería la 12ª sesión ordinaria de la comisión. La tercera comisión de este año sería el día lunes, marzo 23, sería la 13ª sesión ordinaria de la comisión. La cuarta sesión sería el día viernes 24 de abril, la 14ª sesión ordinaria de la misma comisión. La quinta sería el jueves 21 de mayo, sería la 15ª sesión ordinaria de la comisión. La 16ª sesión ordinaria está propuesta para el día miércoles 24 de junio. La 17ª sesión ordinaria de la comisión está propuesta para el día martes 21 de julio. La 18ª sesión ordinaria está propuesta para el día 24 de agosto de este año. La 19ª sería el día viernes 24 de septiembre del mismo año. La 20ª sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos y Juventudes está propuesta para el día viernes 23 de octubre del 2026. La 21ª sesión ordinaria de la Comisión está propuesta para el día lunes 23 de noviembre. Y por último, la 22ª sesión ordinaria de la Comisión está propuesta para el día miércoles 15 de diciembre. Muchas gracias, licenciado Sergio. Ahora bien, le pido a nuestra secretaria someta a votación económica el calendario de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos y Juventudes para el año 2026. Por favor, recabe la votación, secretaria. Por favor, si vas a levantar la mano, quienes estén a favor de la aprobación del calendario propuesto. Ha quedado aprobada la propuesta. Adelante. Muchas gracias, secretaria. Ahora, antes de comenzar en el siguiente punto del orden del día, quiero hacer mención que el día 21 de enero, Día Internacional contra el Acoso Escolar, pues, es por eso que en el marco de este Día Internacional pues vamos a tener la siguiente ponencia en contra del bullying. Por favor, Secretaría Técnica, dé cuenta con el siguiente punto del orden del día.
El siguiente punto es la ponencia a cargo de la Comisión de Derechos Humanos con el tema de acoso escolar. Adelante, por favor. Traigo una presentación, entonces no sé, pues no sé también cuánto tiempo tengo, entonces también si me pudieran apoyar con eso. Pues por eso todo me adecuo al tiempo que ustedes tengan. Adelante. De paso para que se pueda decir a los funcionarios por en la versión. Sí, lo que les comentaba es primero que traigo una presentación, entonces si me dicen cómo la podemos presentar. La segunda es el tiempo que tenemos para poder poner. 45 minutos. Ok. Entonces, ¿por dónde lo podemos? Ok, muchas gracias. Y bueno, si quieren para un poco retomar o empezar la plática, yo de hecho, como saben, tengo siempre actividades para ustedes. Entonces, parte de la actividad, y si para hacerla justo más en charla, pues traigo un documento. No sé si ustedes conocen a la asociación Pueblos Sin Fronteras. Pueblos Sin Fronteras es la asociación mundial que justo recaba toda esta información todos los años y tiene justo los últimos datos del 2024 al 2025, se retomaron de abril del 2024 al 2025, y uno de los datos importantes que vienen en este documento es que México, si se recuerdan, en años pasados era el número 1 a nivel mundial con 270,000 casos, y ahora es el número 2 después de España con 290,000 casos. ¿Sí? Algo que menciona este documento que ustedes van a leer es que no estamos hablando solo de bullying que sea físico o que estemos ahí presentes, sino que ya estamos integrando toda la parte de que es el ciberbullying, porque también significa que ya no estamos solo teniendo acoso en las escuelas físicamente estando ahí, sino que ya se extiende todo el tiempo, ¿no? No tenemos que estar en la escuela para que nos estén dando acoso, bueno, obteniendo acoso. Entonces, si no hay problema, mientras me instalo, yo les diría o les recomendaría que lo hagamos en parejas, porque solo traigo 10 copias, porque también me dijeron que no hay muchos. Entonces, no sé si te los vamos pasando. Si quieren, claro, sin problema. Aunque creo como también es largo y que esperemos justo que lo vayan a ver, hablando entre ustedes, entonces yo también sí recomendaría que la actividad se haga en pareja. Si tienen su copia cada quien, pues mucho mejor, pero pues entonces, de todos modos, yo se las voy pasando. ¿Les parece? Sí. Entonces, por la parte de delante y por atrás, y en la última hoja, es decir, la última hoja es reciclada, entonces para que la puedan tener. Entonces, ¿les parece? Son 7 hojas, si les doy más o menos 15 minutos para que la puedan leer, y si quieren de ahí tenemos la discusión de lo que estamos encontrando. Insisto, son las últimas estadísticas y habla sobre México. Un poco del mundo y sobre
baile que está dando. Es una actividad. Los casos, en estos, sí, pero las notas.
Bueno, entonces me quieren empezar por el tiempo de que tenemos. Solo mencionar que nosotros sí tenemos el 2 de mayo contra el día contra el bullying, que es también nosotros le decimos acoso escolar. No sé si, qué es lo que pudiéramos rescatar de lo que han leído y justo, sobre todo, que hablan de las 4 tóxicas. ¿Qué opinan de las redes sociales, de lo que es ahora el ciberbullying y cómo cambia del acoso escolar que les comentamos, que por lo general es presencial, ahora que es en un espacio, en las redes sociales? ¿Qué opinan sobre ello? ¿Qué opinan de los números? Es lo que me gustaría un poco que ustedes nos platiquen y que le platiquen a las personas que nos están siguiendo, y sobre todo pedir una disculpa de que no tienen este acceso, pero esto es muy sencillo. Ustedes se meten a Bullying Sin Fronteras, básicamente les va a salir su blog y tiene esta información de otra manera. No sé si alguna de ustedes quiere compartirnos qué es lo que resalta de lo que leyeron, lo sorpresivo o lo no sorpresivo, sobre todo para que los demás lo escuchen. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Osvaldo Rosal de León, vengo de CECATI4 y también del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En esta lectura que nos proporcionan se ve que es un problema el bullying a nivel mundial, y en nosotros, se acentúa con una cifra bastante fuerte. Aquí lo que yo les quiero comentar a través de la experiencia: en algún momento tuve algún programa de radio por internet. Entonces el bullying se da en todos los niveles, no es nada más cuestión de adolescentes, también es cuestión de adultos. Y precisamente teníamos una sala de chat en esa página, y había bullying, inclusive demasiado fuerte hacia nosotros, aunque yo estaba al frente del programa de radio. Hay bullying hacia los mexicanos, sobre todo de argentinos, de chilenos, ¿no? Algunos otros, no, pero lo que les quería mencionar es esto, que se da en todos los niveles y también en personas adultas. Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Edgar Espinola Callejas, soy director del CECATI 155 aquí en el Centro de Azcapotzalco. Compartía yo con el maestro Osvaldo algunas reflexiones acerca de la lectura. Y el primer dato sorprendente son los 280,000 casos que tenemos en México, donde de alguna manera, cuando no visualizamos el número de casos y no reflexionamos en torno a ello, pensamos que es un problema que no tiene tanta trascendencia. Entonces es fundamental empezar a visualizar este problema y las dimensiones reales que tiene. El segundo dato que yo quiero resaltar es que la Ciudad de México tiene el porcentaje más alto de todos los estados a nivel nacional. Y eso obliga a las instancias como esta comisión a visibilizar esa problemática que de alguna manera trastoca no solamente las escuelas, sino directamente los hogares, las familias. El tercer dato que yo quiero resaltar es cómo desde la casa podemos hacer visible y participar en la lucha contra esta problemática.
La propia lectura da una serie de características que sufren de alguna manera, o cambios que sufren los jóvenes, los adolescentes cuando sufren bullying. Entonces ahorita que estamos compartiendo con madres de familia, ¿no?, y con los amigos en las redes sociales, yo sí quisiera hacer un llamado a todos los padres de familia a que estén atentos a sus hijos, porque la propia lectura, y aquí nada más voy a tomar algunos ejemplos, habla de, por ejemplo, cambios en los hábitos alimenticios, pérdida de peso, problemas para dormir, excusas para no ir a la escuela. Es decir, desde casa podemos observar características de los jóvenes, de los niños, y que si vemos que nuestro hijo antes era alegre, le gustaba ir a la escuela, participar en las actividades, y de repente vemos un cambio con estas características, algo está pasando en el joven, algo está pasando en el adolescente. Y por último, nosotros como Centro de Formación para el Trabajo, diríamos, bueno, no tenemos tantos jóvenes o tantos adolescentes, pero la lectura habla de algo trascendente, de dos temas fundamentalmente. El primero es que el bullying no solamente se da entre jóvenes y adolescentes, también participan adultos. Y esa es una condición que se está presentando con las redes sociales. El del lenguaje de las redes sociales es me están funando, ¿no? Y la funa no es otra cosa más que ciberbullying. Es lastimar al otro, ¿no?, apoyado en el anonimato que me brinda la red social. Entonces nos masificamos y entonces vamos generando violencias con el uso de este instrumento, con este dispositivo que es la red social. Y entonces son los adultos también los que participan en la violencia. En algún momento, en alguna otra plática, comentábamos que si no queremos un entorno de violencia, pues tenemos que asimilar y asumir que también nosotros generamos violencia en las redes sociales, que nos escudamos en el anonimato, pero eso también es una característica de bullying. Y por último, bueno, pues decir, y eso también me parece una condición pues relevante, que la mayoría de los casos que la asociación ha identificado como pues que fueron ubicados como casos de bullying, las personas, al ser adultas, terminan con características de, por ejemplo, no terminar su formación académica. Digamos, esa para mí sería a lo mejor la consecuencia menos negativa, por así decirlo. Pero los más graves son los que terminan cometiendo delitos. Y entonces ahí cobra todavía más trascendencia que le pongamos atención al tema. Es decir, la condición de que alguien haga bullying en redes sociales puede ser también una característica posterior a que alguien infrinja la ley y la convivencia social años posteriores. Entonces, eso nos obliga a prestar atención. Yo ahí dejo el comentario y bueno, pues agradezco la posibilidad de participar. Sí, solo para retomar justo lo que nos dice esta lectura, el 30% de los hostigadores comete delitos penales, 15% fue condenado a la cárcel, 40% fue víctima o victimario de violencia de género, 80% tuvo problemas para encontrar un empleo y 90% jamás tuvo una formación académica. Algo también que es importante resaltar es que en los datos que nos da por estados, como me preguntaron por aquí, sí falta el Estado de México, entonces sería interesante que solo tuviéramos ese dato y quizás le estaremos preguntando a la organización. Otro, no sé si también, que creo que es importante mencionar, es la parte del narcotráfico, ¿no? Y cómo las armas ilegales y cómo también formar parte de ellos como una cuestión de moda o una cuestión de tener autoridad, es parte de ello y por eso se vuelve. Solo que aquí queremos también mencionar y tener mucho ojo en no crear estigmas, no crear estereotipos, ¿no?
porque eso también, digo, aunque sí sucede, tener mucho cuidado en no crear este tipo de pensamientos, justo porque después podemos generar más violencia solo por un estigma o un estereotipo. Bueno, y si quieren vamos empezando, les puedo pedir la siguiente, por favor. Lo que sí es muy importante, especialmente para secundarias, primarias, preescolar, tenemos un acuerdo que salió el 14 de diciembre del 2023. Este protocolo básicamente lo que hizo, este acuerdo lo que hizo es poner las pautas para los protocolos. Entonces, para primaria, preescolar, primaria y secundaria ya tenemos protocolos específicos que se tuvieron que hacer a nivel local y por lo que salieron 90 días después de este acuerdo. En la Ciudad de México ya tenemos, son 3, no sé si alguien sabe cuáles son. Es el maltrato, es de maltrato, acoso y abuso sexual infantil. ¿La que sigue, por favor? La persona que tenemos, bueno, ahorita que lo van a ver, es la persona, él se llama Olemus, que básicamente fue el fundador, o el que le da el nombre de bullying a nivel internacional. La que sigue para que puedan ver el nombre completo. Bueno, básicamente él es el psicólogo sueco, pero básicamente se basa en Noruega. Él es el que le da el nombre de bullying, ¿no? Todavía nadie sabe muy bien si fue por lo del toro, pero realmente yo creo que es por el nombre en inglés, que es bully, que es bully, quien es básicamente acosa. Entonces ahí viene la palabra bullying en inglés. Nosotros ya estamos usando acoso escolar o violencia entre pares. Él básicamente tiene una técnica, él habla de 4 momentos. Una es la primera encuesta que hace a nivel individual con los alumnos. Después justo eso se pasa a los profesores para que lleguen a actuar, cómo van a actuar en el centro escolar, y después se tiene que ir trabajando en clase. Y por la última, como menciona el profesor, que es muy muy importante cuando hablamos de acoso escolar, las familias. Cuando nosotros hablamos de acoso escolar tenemos que hablar de la comunidad escolar, ¿no? Entonces estamos hablando de los que trabajan dentro de la comunidad, los que van, que son los chicos y las chicas, y los papás, que creo que esa es la parte más difícil de integrar, ¿no? Nosotros cuando vamos a la escuela y tenemos pláticas con padres, podrían asistir 100, solo asisten 12, en nuestra máxima podrían asistir como 20 o 30, ¿no? La que sigue, por favor. Esos son los mitos y que tenemos con lo que es referente al acoso escolar. No sé qué ustedes qué opinen, siempre ha existido y no pasa nada. ¿Por qué creen? ¿Siempre ha existido o no ha existido? Se ha normalizado. Sí, la verdad es que siempre ha existido, ¿no? Siempre ha existido, pareciera que no pasa nada, pero que siempre haya existido no significa que tengamos que hacer acciones. Entonces, justo, eso sí, hemos visto que sigue incrementando con las redes sociales. Otra que a veces nos dice, pues se lo merecía, no sé si ustedes han escuchado eso, se lo merecía, entonces lo podemos justificar, ¿no? Pues él es el bully, entonces también, o si no es una persona que pues no se parece a mí, se lo merece, ¿no? Entonces, eso no significa que estamos generando cada vez más violencia. Otro que tenemos ahí, que los agresores son chicos fuertes, de familias desestructuradas, que atacan a los que tienen menos fuerza, pues también eso no es cierto, ¿no? Pues por el tiempo me voy a ir un poco más rápido, entonces la que sigue, por favor. Sí. Esos son los datos que teníamos en el 2022 y 2023. De todo esto, como ya tú leímos, lo que me gustaría resaltar es que ustedes vean que la UAMASI es la Unidad de Atención para el Maltrato, Acoso y Abuso Sexual Infantil, de solo en el 2022 al 2023 aumentaron sus números de casos que recibía la SEP, era en 172%, aumentó las quejas recibidas, ¿no? En comparación con el 2021 y 2022. Las quejas del aumento fue el 70% en maltrato, 86% en abuso sexual infantil y el 594% en acoso escolar. No sé si ustedes supieron también que hubo un fallo sobre abuso sexual infantil a finales del año pasado, el cual se tuvo que implementar este año y por eso las escuelas tuvieron que dar muchas pláticas sobre abuso sexual infantil por un caso en la Ciudad de México, donde alrededor de 7 niños fueron abusados sexualmente, ¿no? Entonces eso hizo que se tuviera que tomar manos en la rienda y de hecho ya hay un día a comienzo del año donde se tiene que capacitar a las escuelas. La que sigue, por favor.
Aquí con lo que ustedes leyeron, pues ya podrán identificar, esa es también una actividad que tengo para ustedes. Son los 10 países que tienen más acoso escolar. No sé ustedes cómo los pondrían, cuál creen que es el primero, de acuerdo a lo que leyeron, creo que ya lo pueden más o menos hacer. España, justo España era el número 1. El segundo México, después en Estados Unidos, si no me equivoco, después en Italia, ahí están, España. Lo que ustedes leyeron, porque está un poco extraño, hablaba del 20, lo que había tomado del 2023 al 2024, pero después estas son las últimas cifras que se tomaron de abril 2024 a abril 2025, y justo México ya tiene 290,000. Si se dieron cuenta, también viene la lectura, esto sale de las secretarías de salud, de los ministros, ¿no? De secretarías de salud, también en México está estudiando la Universidad Nacional, la Autónoma de México, que me informa, y también algunos ministerios públicos. Una información sí es, que es la que nos están dando las autoridades, pero hay otra información que justo la dan docentes, que no es como las anónimas, pongamos así. La que sigue, por favor. ¿Qué ven en esa foto? ¿Eso que ustedes ven es acoso, es violencia? ¿Ustedes qué dirían? Violencia. Justo, eso es violencia. ¿Por qué es violencia y no es acoso? El contacto, la agresión física. ¿La agresión física o por qué? Porque para clasificarlo como bullying tendría que ser una agresión permanente, según la definición. Sí, tiene 4 características, la que sigue, y justo una de ellas, que es la más importante, es que es repetida en el tiempo, en un tiempo y espacio. Entonces, vamos a tener que recordar, no sé si la podemos poner, ¿la que sí? La que sí, ahí está, es repetida en el tiempo, ¿no? Entonces tiene que empezar y tiene que estar repetida en el tiempo. Tiene también una característica, es que hay una simetría de poder. Siempre el que va a ser el acosador piensa que tiene más poder sobre esta persona y entonces empieza a violentar al chico, chica o persona, más que nada. Hay siempre una intención de dañar, ¿no? Y se habla de la dinámica del silencio, que muchas personas que están siendo acosadas pues no avisan de lo que les está sucediendo, y por eso nos dice que seguimos en ese círculo de la soledad, de la tristeza y el miedo, porque muchos de los chicos y las chicas no van a decir, o de las personas no van a decir que están siendo acosados. Si no cumple estas 4 características, bueno, la dinámica del silencio la podemos un poco quitar, pero estas 3 características, que es repetido en el tiempo, asimetría de poder e intención de dañar, no se considera como acoso, sino es violencia. Entonces hay que tener siempre mucho cuidado sobre eso. La que sigue, por favor. Bueno, eso es lo que es acoso escolar. Repetimos, este sí ya viene dentro del acuerdo que yo les estoy mostrando, que es la de intención, que es la de causar daño, la repetición en el tiempo, ¿no? Y la repetición de la violencia y la duración en el tiempo. ¿La que sigue, por favor? Aquí están los tipos de acoso escolar. ¿Cuál sería la primera? ¿Ven? La que está jalando el pelo. La violencia física. Ajá, acoso, bueno, en este caso sería violencia física o acoso físico. La segunda, verbal. Esa sí la pusimos un poco más como verbal. Y la tercera que ustedes ven ahí, que le están diciendo justo poder, entonces podremos que es la psicológica. Acuérdense que en la psicológica también cuenta el aislamiento, ¿no? Es uno de los grandes temas cuando hablamos de violencia o acoso psicológico, es aislar a las personas. Y la última, ¿qué le pondría? El ciberbullying, ¿no? Sí. La que sigue, por favor. La que sigue. Vámonos. En el ciclo del bullying pensamos a veces que solo son 2, 3 personas, pero realmente se han identificado muchísimas más personas, ¿no? Los acosadores, las personas que van a acosar, están los defensores, después tenemos defensores potenciales, ¿no? Los mirones que no se involucran, los apoyadores pasivos, los apoyadores activos y los seguidores y los secuaces, que son también acosadores activos. Como se dan cuenta, no es solo una persona contra otra, sino siempre más involucrados. Y lo que seguimos viendo en las escuelas, de hecho, entre el 22 y el 23, había muchísimos casos y sí nos tocó ver, hay páginas de quemados, no sé si ustedes saben, lo que pasó también en Teotihuacán, con la chica en Teotihuacán. Siempre estamos viendo que hay alguien que está filmando, siempre estamos viendo que hay alguien que está motivándolo. Hasta los mismos padres lo llegan a motivar. Defiéndete, ¿no? Ponte, ahora si tú puedes más que él, entonces estamos hasta desde las casas fomentando la misma violencia y hasta el mismo acoso.
A nosotros, de hecho, nos tocó por Santa Bárbara, si no me equivoco, justo parar una, estaban los papás y nadie se metía. Entonces, literalmente, tuvimos que ir a llamar a los chicos a ver cuál era la situación. De repente me pasa, o pienso que es que los papás intervienen porque ven demasiada agresión en tu hijo, en su propio hijo. Entonces, a veces cuando ya te cansas y ves que no hay una autoridad que lo detenga, pues te ves como en la necesidad de decirle, defiéndete, aún sabiendo que pues esto genera más violencia, ¿no? Sí, pero lo que sí es importante es no ir generando más violencia y encontrar las autoridades. Solo comentarles, también nos ha pasado en el centro de Azcapotzalco con las secundarias. Cuando llegan las patrullas, o qué nos dicen las patrullas, el por qué no, porque también si son mujeres y ellos son hombres, pues tampoco se pueden, se vuelve todo un problema, ¿no? Entonces sí hay que tener mejores protocolos, saber a quién estamos mandando para poder atender la situación. La que sigue, por favor. La que sigue básicamente es de cómo justo nosotros como docentes tenemos que estar atentos a lo que está pasando, crear un clima de seguridad en la escuela, tener una escucha activa y saber muy bien cómo vamos a atenderlo. Si no tenemos esta claridad, esta escucha activa y constantemente haciendo actividades, no vamos a erradicarlo. La que sigue. Es frases que dicen ahí que no, yo no las puedo leer desde aquí, pero creo que sí son muy importantes, son frases específicas que no tenemos que hacer y frases que sí tenemos que hacer. Es el chico, no sé si alguien por ahí me puede apoyar leyéndole. Paso el micrófono. Perdón. Ya. Frases que se debe evitar. Pídele perdón. Dale la mano, que ese es tu compañero o compañera. Dense un abrazo. Esas son cosas de niños, de niñas. No es para tanto. Nadie se mueve por eso. Él, ella, no es un santo, santa, se lo buscó. Él, ella, tiene la culpa de no defenderse. Mi trabajo es enseñar, no resolver la pelea. Mi deber está dentro del salón, no fuera de él. Pégale tú también. En mis tiempos, eso era normal. Esto no va a cambiar. El acoso escolar es normal. Frases que se recomienda usar. Comprendo, cuéntame más. Debe ser muy difícil lo que estás pasando. ¿Podemos ayudarte? Tranquilo, tranquila, estoy contigo. Te acompañaré en todo el proceso, vamos a resolverlo. Tú no tienes la culpa de esto. Nadie tiene la culpa. Enfoquémonos en la solución. Esto no lo podemos resolver o no lo puedes resolver solo o sola. Dime, te escucho. Todo tiene solución. Cuéntame lo que estás pasando. Debes estar muy triste por lo que estás pasando. Con calma, resolveremos esto paso a paso. Si se dan cuenta, lo que tenemos que hacer realmente es tener un ambiente de confianza y darle seguridad a los chicos y a las chicas, ¿no? Justo para que nos puedan pasar y para que también estén receptivos para poder tomar acciones. La que sigue, por favor. Aquí les estoy presentando las leyes que se involucran justo en México que podemos tener, obviamente la Constitución Política del Estado de México, perdón. Después tenemos la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, tenemos la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Educación, la de Prevención Social de las Violencias y las Delincuencias, la de Víctimas, la de Convivencia en el Entorno Escolar, el Principio de Interés Superior a la Niñez, y tenemos ahí el caso de amparo del 2014 del GUNI, que básicamente con una escuela, esta es una escuela privada, la maestra estaba haciendo acoso a un niño con TDAH, y justo va a favor del niño, ¿no? Porque hubo ahí maltrato. Ahí no estamos hablando en estos protocolos, acuérdense, cuando es hecho del profesor al niño, los protocolos hablan de maltrato. ¿Sí? La que sigue, por favor. A nivel internacional tenemos la Declaración de los Derechos Humanos, ahí también tenemos artículos específicos que hablan sobre la violencia hacia la niñez.
Después justo la convención más firmada en nuestros tiempos fue la Convención de los Derechos del Niño y la observación general número 13 que habla justo sobre la violencia. Y la que sigue, lo que pone ahí es básicamente justo prevenir la violencia, proteger a los niños y a las niñas, actuar con debida diligencia, el papel justo de todos los adultos mayores que son responsables de la creencia y que justo no ejerzan también violencia con los niños y las niñas, para que ellos no generen más. Y después investigar y ofrecer siempre una vía de reparación. ¿La que sigue? Estas es las leyes, la Ley General de Educación, estamos hablando del artículo número 2, que justo prioriza el interés superior de la niñez. Después hablamos de la cultura educativa, ¿no? Que justo tiene que impulsar dentro de los aulas una convivencia pacífica. La número 12, hablar de un desarrollo humano integral. La número 14, que es habla de la escuela, donde justo ahí tenemos que llevar la sana convivencia y una cultura de paz. La número 15, justo que habla del respeto de la dignidad, de la formación de la humanidad y valores democráticos, ¿no? Es todo lo que habla de la escuela, después de la escuela humanista que tenemos ahora. El número 73 habla de los delitos en agravio de los niños y niñas, y justo que tendrían que hacer las autoridades correspondientes, igual que la número 74, que justo habla de los protocolos de actuación que tendrían que tener las escuelas. La que sigue, por favor. Recordar que justo que cuando estamos hablando de escuelas no es solo un contexto aislado, siempre tenemos que tomar todo el contexto escolar, tenemos que contar el aula y también el contexto social. Si no tomamos todo esto en cuenta, pues no estamos atacando las violencias correctamente y solo sería atacarlos de una manera muy puntual que se va a seguir generando las violencias. La que sigue. Siempre los derechos que son reconocidos que vienen justo en las leyes generales de niños, niñas y adolescentes, pues son estos que son los del niño, del interés superior, la participación, la igualdad y no discriminación. Si se dieron cuenta, mucho del acoso era justo por la discriminación, ¿no? Después tenemos salud, educación, la orientación de padres y familias, la inclusión de niñas y niñas, sobre todo con discapacidad. También si se dieron cuenta en la lectura, unos grandes casos de los niños que sufren acoso escolar es porque tienen una discapacidad. Y el otro de los derechos, pues justo la no violencia. ¿La que sigue? Justo estos lineamientos que yo les comentaba sobre el acoso escolar, son 47 artículos, ¿no? Entonces, aquí les voy a mencionar muy rápido los que sí necesitamos como recordar constantemente. ¿La que sigue? Primero, bueno, saber que la autoridad local justo tiene que prevenir y atender las violencias, entonces lo hace a través de la detección, notificación, intervención y seguimiento, y es justo lo que marcan sus protocolos, cómo lo va a hacer, cómo lo va a detectar, cómo lo va a prevenir. Aquí importante, bueno, lo que sigue. Justo son las medidas de no repetición, que pareciera a veces que solo las escuchamos, pero realmente son las acciones positivas que tenemos que hacer para que no se repitan y evitar que haya una violación de derechos humanos, en este caso violencia en la escuela. Y negligencia, aquí se los puse básicamente porque ahí dice, la negligencia se da en aquellos casos en los que el responsable no deseaba la realización del perjuicio, no obstante causa un daño incumpliendo con una obligación de cuidado a su cargo. Por lo tanto, para que exista responsabilidad es necesario que el daño ocasionado esté acompañado de un deber de cuidado del responsable sobre las víctimas. Se lo leo porque últimamente estamos mucho en escuelas primarias, secundarias y media superior y superior, y a veces lo que nos dicen los profesores, que yo sé que es complicado, que no los están apoyando dentro de las autoridades, pero se les olvida también que ellos son responsables del cuidado cuando están en la escuela. Y no solo en la escuela, sino también en la periferia de la escuela. Entonces, cuando estos grupos de quemados están afuera, pues también somos responsables de lo que pasa, junto con las autoridades locales, ¿no? Entonces, a veces pareciera que no tenemos esta responsabilidad, pero si estamos ahí, somos profesores, tenemos esta responsabilidad de los chicos y de las chicas, ¿sí? Y otro que me gustaría mencionar, que son justo las prácticas restaurativas. Recordar que las prácticas restaurativas lo que busca es reparar los daños, ¿no? Y que no que seamos punitivos, que todos y todas aceptemos nuestra responsabilidad y creemos resiliencia en cómo estamos atendiendo
Por lo general queremos ser punitivos, luego mandar a alguien a la cárcel, en vez de sentarnos a dialogar y cómo podemos encontrar nuevas formas de reparar el daño. Yo sé que suena complicado, parece también un sueño, pero tenemos que ir aprendiendo de diferentes prácticas. Las violaciones de derechos humanos o las violencias que estamos viviendo nos exige encontrar nuevas maneras. Y muchas veces la pauta que hemos llevado, tanto punitiva, ha sido causas de más violencias, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Me voy a ir por el tiempo, déjame ver cuánto tiempo tengo. Todavía tenemos tiempo. Como se dan cuenta, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 principios rectores. Muchos de ellos ya se los he leído porque son los derechos que vienen marcados en la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, siempre aquí resaltar el interés superior de la niñez, ¿no? Porque ese es el que nos va a llevar el cómo tendremos que actuar. Después ahí justo viene la inclusión, la interculturalidad, el acceso a la justicia, la confidencialidad, la debida diligencia, que sea rápido, la seriedad, la no discriminación, siempre va por ahí. Y después tenemos unos enfoques transversales que justo vienen la parte humanista, la comunitaria, la de género, ¿no? La de derechos humanos, la de niñas, niños y adolescentes, víctimas, tenemos ahí un enfoque diferencial y especializado, y atención en el aula. La que sigue, por favor. Ya no me voy a detener en justo todos los demás artículos. Básicamente los artículos que yo menciono en las siguientes 4 diapositivas es cómo van a elaborar sus protocolos locales y los marcos de convivencia. Entonces recordar que ya hay marcos de convivencia mínimo para lo que es la educación básica en este país, ¿sí? Y marcos de convivencia y protocolos. Si quieres vamos 1, 2, 3. Aquí también, bueno, si quieres, ahí, en el 19 y 20 nos dice que tenemos que estar capacitando constantemente a los docentes y a los directivos, y son en los temas que les he venido diciendo: derechos humanos, cultura de paz, cohesión grupal. De hecho, también hablamos de desarrollo humano, ¿no? Porque entran en muchas pautas que justo lo que queremos que haga cohesión y que hagamos que cada vez nos conozcamos mejor y conozcamos a las personas que estamos al lado. No sé si se acuerdan también en la lectura que ustedes vieron, nos habla del COVID, ¿no? De cómo el COVID impacta. Una de las cosas que nosotros hemos hecho siempre, o yo personalmente he hecho siempre observación, nos dejamos de tocar, nos dejamos de recordarnos que somos seres personas que necesitamos cariño, que necesitamos caricia. Recuerden, ayer hicieron, no es una hormona, es un neurotransmisor, la oxitocina, y ese es un neurotransmisor del vínculo que hacemos con las personas. Somos entes sociales. Si nos dejamos de realmente de abrazar, de recordar que sí necesitamos este tacto para generar este vínculo con la sociedad, pues estamos quitando nuestra humanidad que tenemos. La que sigue, por favor. La que sigue. Yo lo que ahorita ya me interesa un poquito más, porque sí me quiero ir más rápido por el tiempo y para que ustedes conozcan, son los protocolos. La que sigue, porque ahí justo les pongo qué son. Estos son los protocolos justo que maneja toda la autoridad. Sé que a los CECATIS creo que no entran aquí, tampoco entran los CETIS y tienen que justo hacer sus propios protocolos, que ahí tenemos dudas de dónde están. Yo los he buscado y a veces no los encuentro, entonces si los tienen yo les pediría que si no los pasan, porque también justo vamos mucho con ALEPS y con los CECATIS, pero sí con CETIS y CECITS. La que sigue. Justo, ¿cuántos protocolos conocen? Si me ayudan por aquí, porque justo si están ustedes los de CECATI. Estos son los que justo vienen hablando cuando hablamos de abuso escolar, maltrato escolar y abuso sexual infantil. Pero hay más protocolos, entonces no sé qué protocolos también conocen. Muy rápido, por instrucciones en su momento de la subsecretaria Norma Rubalcaba, se instauraron los protocolos de escuelas libres de violencia. En este marco, le resumo muy rápido el protocolo. Nosotros, al identificar una situación de violencia dentro del centro escolar, tenemos la obligación por ley de darle seguimiento al caso.
tenemos un espacio específico para, digamos, un espacio de seguridad en las escuelas, donde cuando identificamos un caso, el instructor o el personal, cualquiera que sea, tiene la obligación de llevarlo a ese espacio seguro. Nos dan reconocimiento a nosotros como directores, y a partir de la característica del estudiante. ¿Por qué hablo de la característica? Porque nosotros manejamos tanto menores de edad como personas mayores de edad. En ese marco, cuando es un menor de edad, nosotros estamos obligados a notificar al padre del tutor y esperar a que llegue el padre del tutor para seguir caminando el protocolo. El protocolo implica que nosotros vamos a darle seguimiento al caso, dándole, digamos, alternativas a la persona que ha sido violentada. Se le tiene que acompañar a la instancia, a la institución, y además, digamos, de levantar nosotros nuestros informes, nuestras actas, nuestros procesos internos. ¿Por qué? Porque al final del día la obligación del centro escolar es darle el acompañamiento a la persona que ha sido violentada. Esto, cualquier CECATI, cualquier escuela de corte federal tiene la obligación de seguir los protocolos. Y nosotros les compartimos que a lo largo del ciclo escolar, ya sea en honores o en algunas otras actividades, informamos a la comunidad escolar que ese es un espacio, las escuelas somos espacios seguros, libres de violencia. Es un resumen muy rápido de estas características. Digo, para no quitar mucho tiempo. No, muchas gracias. Justo es lo que queríamos escuchar, porque pues los protocolos no deberían de cambiar y que justo tenemos un acuerdo, ¿no? No podrían ser tan diferentes. La que sigue, por favor. Ahí lo único que creo que también lo tendrían que tener ustedes, y yo me imagino que sí lo tienen, que justo se divide en dos momentos, que es el nivel primario, que hablamos siempre de prevención, y en la parte de después de actuación, que ya sería el nivel secundario, ¿no? En la parte de prevención, la que sigue, por favor, pues estamos hablando de los riesgos, factores de riesgo y factores de protección. Entonces siempre les decimos a la comunidad escolar, pues ustedes tienen que identificar cuáles son esos lugares donde no son visibles, ¿no? Por eso también una de las recomendaciones fue que los baños, que se pudieran ver, que no fueran tapados completamente por las puertas. Si se recuerdan, es una parte de observaciones que se dan en las escuelas, porque pasaban muchas cosas cuando cerraban toda la puerta y no se veía qué estaba pasando. Otras cosas que es justo el manejo de la información. Ahí lo que siempre insistimos en las escuelas es que esa comunicación que ustedes tienen con los padres sea que sea efectiva, ¿no? Y que siempre les estén en contacto con ellos, porque muchas veces lo que estamos notando es que se tarda en llamar a los padres, la información no se está dando correctamente, o a veces no llegan a firmar los acuerdos que lo marca su protocolo. Ya en factores de protección, justo cuáles son las competencias que tenemos a nivel social o emocionales. La que sigue, por favor. Estas son las acciones generales de violencia, identificar la percepción de seguridad del alumnado dentro del entorno, establecer y documentar visitas cotidianas en las aulas. Básicamente sí hay un momento que pide que los directores vayan constantemente dentro del aula para observar qué está pasando. Hablamos de los factores de riesgo, tanto externos de la comunidad educativa, le insisto, no es solo adentro, sino también qué está pasando afuera. En varios lugares, no sé si está comentado, justo llegan y nos dicen que están integrando a los chicos y a chicas a pandillas, ¿no? Y creo que lo vemos mucho en bachilleres, SH y esos corredores. Después tenemos el trabajador social mediador, esos lo tienen solo en secundarias. Tenemos entendido que en primarias no hay alguien así como tal, sino que se va moviendo. Después tenemos las quejas, ¿no? Quejas frecuentes, identificar cuáles son esas quejas frecuentes para que entonces capacitemos sobre esas quejas. Y bueno, que conozcan todas y todos sus derechos y obligaciones, que nosotros diríamos responsabilidades, aunque como somos servidores y servidores públicos, sí tendríamos también que hablar de obligaciones. La que sigue.
Primero lo va a atender el director o el subdirector de gestión escolar. Se le va a hacer justo un acompañamiento por la zona escolar cuando tengamos que aplicar el protocolo y ya la dirección educativa. Y también la UAMAS si tiene en específico una mediación educativa que puede entrar a mediar con padres de familia o con docentes. La que sigue. Estos ya serían los protocolos de actuación. Primero, me recuerdo, si no me equivoco, es el de pares, el acoso. Y si se dan cuenta, lo que tienen que primero, y eso es lo que a veces me dicen los docentes, es que tenemos que salvaguardar. Y digo, pues sí, tienes que salvaguardar la integridad de las personas que están siendo acosadas. Me pareciera que es como extraño, pero sí tenemos que salvaguardar, ¿no? Que acciones específicas de cómo vamos a asegurarnos que no vuelva a suceder esto y qué vamos a hacer con el salón o con los chicos que están ejerciendo esa violencia. Si se dan cuenta, tenemos que mandarlos justo a llamar y se van a hacer minutas y en formato oficial y tienen que llegar a acuerdos y tienen que ser firmadas tanto por los niños como por los papás. Primero se hace con la persona que ha sido agredida, después se manda a llamar a los tutores también del agresor, que también tienen que hacer estos mismos acuerdos, y después se hace una comunicación por escrito a la autoridad, se tiene que investigar, pareciera que a veces esta investigación no sucede y por eso nos dicen que los que quedan sin sus derechos, pero justo ahí lo que discutiríamos con los docentes es que se aseguren de esta investigación antes de que se hagan los diferentes movimientos que se hacen en las escuelas, ¿no? Justo ya después de que tienen un diagnóstico, tienen que hacer un diagnóstico de convivencia, un clima, cómo está el aula en ese momento, la situación de violencia escolar, un informe sobre los docentes de los hechos, que también trabajan con esa aula, tienen que preguntarle a los demás maestros qué han notado en el grupo algunos cambios. Entonces, eso es lo que implica la investigación. Si no está haciendo eso, pues no podemos hacer movimientos todavía tanto docentes, menos en el caso de abuso sexual, ¿sí? Estamos hablando en el caso de abuso. Pues ya que se hizo esa investigación, se convoca tanto al agresor como al agredido y justo se les dicen los hallazgos y vamos a intentar que lleguen a una restauración, un acuerdo de restauración de daños o un acuerdo de convivencia y tendremos que seguir trabajando en cómo vamos a seguir generando una convivencia sana. Y ya si hay una inconformidad y no se logra, entonces es cuando mandamos a llamar a la UAMAS. No sé si quieren que continúe con lo del maltrato y abuso sexual infantil. Si quieren, continuamos muy rápido, son muy parecidos. El que sigue entonces es el del maltrato. Entonces yo les decía que el maltrato lo ejercen los profesores, esa va a ser la diferencia. Y entonces justo se van a generar también estos actos de relaciones de hechos, la anterior, perdón. Una antes. Es la de los hechos, ¿no? Es muy importante establecer cuándo sucedió, se le va a comunicar a la autoridad, insisto, vamos a investigar y al mismo tiempo se le va a decir al docente cómo se va a investigar y qué se está haciendo para poder darle los resultados y también decidir si va a quedarse frente a uno. Entonces, les digo, no es el nuevo marco, no sé cómo sea el anterior, porque eso nos siguen diciendo, pero el nuevo marco nos pide una investigación antes de hacer los cambios. Y cualquier situación que no se llegue a una mediación, pues invitar a la UAMAS para que justo sirva de mediadora. Y el último, que es el del abuso sexual infantil. No sé si es el que sigue, por favor. Bueno, pues ahí justo cuando hablamos de abuso sexual infantil, por lo tal vez está este protocolo, que justo creo que ahí faltaría un protocolo más cuando sucede casos de abuso sexual infantil entre pares, ¿no? Pero aquí estamos hablando cuando lo ejerce un docente, ¿no? Que es lo que yo les comentaba que se encontró en una escuela, un preescolar, ya me acordé. Y justo que hizo que se tomaran cartas en el asunto para las primarias, escolares y secundarias. Aquí justo también vamos a recolectar todos los actos de hechos y aplicar los protocolos, pero luego se tiene que avisar a la autoridad. Ahí sí, mamá, sí, luego tiene que estar enterada. Vamos a informar a la persona trabajadora de todo lo que ha pasado y bueno, vamos a seguir investigando. Y ahí sí se tiene que retirar del grupo, ¿sí?
y tenemos que solicitar la intervención de UAMAS. Si se encuentra en la investigación, que es ahí, en eso sí, paralelamente, la obligación de la autoridad es también decirle a las papás, a las mamás, que en este caso tienen que ir al Ministerio Público. Una es la investigación que hace la SEP, que no va a mandar a nadie a la cárcel, sino que va a tener sus protocolos internos, va a atenderlo internamente, pero en el caso de abuso sexual se tiene que avisarle a las personas que tienen que ir al Ministerio Público para llevar otra línea, ¿no? Son dos, y a veces pareciera que se nos olvida esto, pero justo es importante mencionarlo, porque a veces se nos olvida mencionarlo, ¿no? Y bueno, ya de todo esto justo se va a solicitar la intervención de la UAMASI para ver cómo vamos a atender en el espacio de trabajo. Si se dan cuenta que sí hubo un abuso sexual, se va a mandar a otro lugar, ojo, no frente a grupo, obviamente, tampoco va a tener personas de trabajo social, y si llega a haber alguna situación en ese lugar, entonces se puede aplicar ya una falta administrativa y se empiezan a instrumentar diferentes elementos de los artículos de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, esto fue muy rápidamente, pero básicamente son los protocolos. Yo les estoy presentando el de educación básica, que cuenta preescolar, primaria y secundaria, y por eso les digo, todo lo demás se tendría que ser muy parecido, pero justo atendiendo a personas adultas mayores o adultas menores de 18 años. Pues muchas gracias. Sería todo. Gracias. Muchas gracias, licenciada Claudia. Esperamos también que sea de utilidad a quienes nos ven por las redes sociales, a las maestras, maestros, que cumplen su deber con cabalidad y que están para guiar por ese camino luminoso para formar a nuestras próximas generaciones. Por supuesto que queremos adultos que sean felices. Muchas gracias, maestra. Y en concordancia con el marco del Día Internacional contra el Acoso Escolar, pues vamos a dar seguimiento a todas las escuelas para saber cómo es que están tratando ese tema, sobre todo en la alcaldía de Azcapotzalco. Queremos saber cuáles son los porcentajes que tenemos aquí de bullying, ¿no? Que sería algo que tenemos una gran tarea por sacar. Ahora, por favor, le solicito, agradezco su ponencia y le reitero que la Comisión de Derechos Humanos y Juventudes está a la orden para colaborar en todas las acciones que ayuden a las juventudes. Por favor, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Adelante, secretario. Bien, el siguiente punto es si algún concejal o invitado quiere hacer uso de la palabra, hacer el uso de la voz. ¿Alguien desea hacer alguna participación? Sí, buenas tardes nuevamente. Pues comentar que realmente a mí me sorprendió mucho lo que ya se ha comentado, que somos el segundo país con la realización de bullying en las escuelas, y todavía me sorprendió más que tenemos la entidad con el mayor porcentaje. El mayor porcentaje en este país, la Ciudad de México. Pero no solo es el mayor porcentaje, sino es muy elevado comparado con cualquier otra entidad federativa. Casi todas estas están entre 3%, pero Ciudad de México 15%. Realmente es muy alto, muy preocupante, y sí se debe trabajar mucho aquí con las autoridades correspondientes y con la SEP para poder erradicar esto, no solo bajarlo. Comunidad escolar. Sí. Y bueno, como ya se ha comentado en muchas ocasiones, también en esta sesión, que
todo comienza muchas veces en el hogar y pues es esto, tratar de trabajar con los padres de familia que hagan conciencia en sus hijos que esto no sirve de nada, no sirve de nada, no lleva de nada, no van a conseguir absolutamente nada, maltratando a los compañeros de clase, a los compañeros en la escuela. Incentivarles a que mejor se enfoquen sus energías hacia otras cosas productivas. ¿Alguien más? Sí, muchas gracias. Bueno, primero agradecer, por supuesto, a la ponencia, a nuestra instructora que viene de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y pues bueno, el tema, por supuesto, que es histórico, pero también sabemos entonces que es actual y es algo que se sigue viviendo desafortunadamente en nuestra sociedad y en nuestra comunidad escolar. Y pues bueno, decir que evidentemente el porcentaje de la Ciudad de México, pues bueno, no es ciencia, simple y sencillamente se debe a la densidad poblacional con la que se cuenta aquí en la ciudad. Y pues bueno, haciendo un poquito la reflexión, sí considero pertinente llevarla a cabo, ya que pues es cierto reflexionar acerca del rol del docente, ¿no? Sí es cierto que tenemos como docentes quienes estamos o tenemos la oportunidad de estar frente al grupo, tenemos justamente esta dinámica, esta convivencia día con día con los chicos, con los niños, con los adolescentes, pero bueno, también es cierto que debemos ser sensibles, empáticos, pero también es igual de importante el actuar con responsabilidad. Sabemos que existen estos protocolos y que resuelven muchísimas situaciones, pero también el actuar con responsabilidad va más en el sentido de saber canalizar, sobre todo ante las instancias correspondientes, ante las instituciones que coadyuvan justamente a esta gran labor justo de la docencia, y recordar que a veces el actuar pues de los docentes es un poco complejo porque puede propiciar incluso algunas situaciones complejas a nivel laboral para el mismo docente. Entonces aquí sí es importante por eso hacer esa reflexión hasta dónde y cuál es el verdadero rol que jugamos todos los docentes o quienes hacemos esta trascendente actividad en la sociedad. Por supuesto, pues comentarles un poquito que la nueva escuela mexicana, que sabemos que está justamente en fuga, pues bueno, tiene 3 ejes transversales fundamentales que deben estar contenidos ya en los planes y programas de estudio dentro de las diferentes instituciones, y uno justamente habla de la igualdad sustantiva y de la cultura de paz, que va justo encaminada a salvaguardar los derechos de todos los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes, etcétera. Entonces, pues bueno, es importante también decir que pues el tema de acoso escolar es evidente que es un asunto de educación, también es un asunto de seguridad y por supuesto un asunto social. Y con esto hacer un atento llamado a los niños, a los adolescentes, jóvenes, padres de familia y todos los actores involucrados justamente en el ámbito escolar para actuar con empatía y con responsabilidad, a tratar como nos gusta ser tratados, y así vamos a avanzar seguramente bajo un esquema y una cultura de paz que justamente es parte de este nuevo gobierno, de este gobierno que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, donde estamos apostando a que exista confianza, a que exista empatía y a que exista una verdadera paz dentro de las escuelas, y obviamente atacándolo incluso desde las causas, desde la niñez, enseñando valores y fomentando valores en nuestros niños y en nuestros adolescentes. Muchas gracias, es cuanto. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? ¿No? Entonces, le solicito ahora a la secretaria, por favor, pase con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es los asuntos generales. ¿Algún concejal desea hacer uso de la voz en este punto del orden del día? ¿O algún invitado especial? Por favor, nos resta el punto. Pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es la clausura de la sesión. Muchas gracias.
Les solicito a los presentes ponerse de pie, por favor. Siendo las 13 horas con 48 minutos del día 23 de enero, damos por concluida nuestra sesión. Muchas gracias a todas y todos por su presencia y también a quienes nos ven a través de las redes sociales. Muchas gracias y es cuanto.